Jamaica es una nación isleña situada en el centro del Caribe. Fue descubierta por los españoles en su rumbo al Nuevo Mundo. De hecho, Colón llegó a pasar un año varado en la isla a causa de una tormenta. Ante la falta de interés ibérico, fue dejada de lado en el siglo XVI. Con el tiempo, los ingleses se hicieron con el control de la isla, tras años de insistencia de ataque de piratas y corsarios. Ya había una gran presencia de esclavos en tiempo de dominio español, pero será bajo el mandato británico cuando la colonia experimenta un crecimiento en su población. De manos de los esclavos surgiría el mento. El mento es la música folclórica afrocaribeña que emergió en el siglo XIX. Al igual que el calipso en Trinidad, los orígenes del mento se encuentran en el cruce de cultura de esta exótica isla. El inmortal recuerdo africano, el latente legado europeo y la colorida esencia caribeña. Los siglos de colonización cultural añadieron matices y riqueza al mento, que llegaría a su máxima popularidad en los 50. Esta resplandeciente mezcla cultural sentó las bases para el surgimiento de la escena jamaicana. De hecho, el primer estudio de grabación, creado en Jamaica en 1951, se dedicó a grabar mento. Posteriormente, los estudios se centrarían en producir rhythm and blues inspirado en América, pero con el tiempo cedieron sus facilidades a músicos locales que comenzaron a grabar sus propias canciones. El acceso generalizado a la electricidad alumbraba el futuro de la isla. De esta forma, los sound systems vieron la luz. Los sound systems son unidades móviles de altavoces enormes que se montaban en salas de baile o incluso en las calles. Una cultura de veneración de la música en vivo, una experiencia sónica y una forma extrasensorial de percibir el sonido. Los jamaicanos se volvían locos al sentir estas pistas por los altavoces. La línea de bajo se convertía en un monstruo que poseía el espíritu de los isleños. Las estruendosas percusiones detonaban un aluvión voltaico donde decenas de decibelios sacudían la sala. Las generaciones futuras jurarían lealtad a esta tradición y la mantendrían viva, sobre todo en el ámbito electrónico. De esta forma, la cultura del sound system se asentaba como uno de los rasgos de identidad de la nueva nación. Además, se gestó un negocio alrededor de esta nueva cultura, vendiendo comidas y bebidas. La exclusividad por los acetatos desembocó en una creciente competitividad en la escena, incluso llegando a la violencia. A pesar de todo, la música seguía siendo el centro de atención, además del baile, que se estableció como una pausa de la vida cotidiana y se volvió una parte integral de la comunidad insular. Durante los 50, la isla sería invadida por buques de rhythm and blues importados de Estados Unidos y se imitó esta música por artistas domésticos. Añadiendo elementos del mento al adoptado rhythm and blues, crearon un sonido jamaicano identificable. Así nace el ska. El tempo animado, los ritmos sincopados y los instrumentos de viento del ska alzaban el espíritu de los tiempos infantes de la independencia. Jamaica se independizó del Reino Unido en 1962. Con la emancipación jamaicana, muchos isleños usaron su pasaporte británico para emigrar a la metrópoli, llevando su música con ellos. A mediados de los 60, el ritmo dinámico del ska perdió fuerza, debido en parte al contexto histórico de la isla. Con el aumento de la inseguridad en las calles, la música se dibuja como una vía de escape de la violencia, centrando sus temas en torno al amor. En esos tiempos feroces surgió el rocksteady como sucesor del ska. Fundiendo influencias del mento, el calipso y la música negra americana, los jamaicanos comenzaron a ralentizar el ritmo de sus canciones. Este ska somnoliento, de suaves armonías vocales, reflejaba el cambiante escenario jamaicano. Canciones más relajadas y fáciles de bailar, con mayor énfasis en el bajo y un ritmo más pausado. Este estilo efímero solo sobrevivió unos escasos años, pero fue determinante en la fundación del reggae. De hecho, los primeros artistas de reggae eran en realidad intérpretes reconvertidos de rocksteady. Los primeros discos de The Wailers ejemplifican muy bien la transformación del rocksteady en reggae. El principal rasgo era su ritmo sincopado, donde el bajo era el líder y la guitarra se encargaba de la parte rítmica. El reggae dio voz a los oprimidos, canalizados a través del movimiento Rastafari, que aportó la resistencia y conciencia espiritual. Etimológicamente, la palabra reggae viene del latín y significa para el rey. Los Rastafaris adoran al emperador Selassie I de Etiopía, venerándolo como su mesías. De ahí, el rey que da nombre al género. Este movimiento marcaría la temática lírica del género, con canciones repletas de esta simbología. La mayoría de la gente asocia el reggae como la creación de un único hombre, pero fue un largo proceso de evolución musical
estirado en el tiempo. Aunque es imposible mencionarlos a todos, algunos contribuidores clave son los pioneros Toots and the Maytals, Jimmy Cliff o The Wailers, que dieron gran visibilidad al género neonato. El mundo se paraba a escuchar la música de una isla recóndita del Caribe. Bob Marley sería coronado rey del reggae y profeta, esparciendo su palabra por el planeta. A pesar de ser la cara visible del movimiento y de tener una relevancia inestimable e innegable, el ascenso del reggae en la esfera internacional fue más bien debido a un cúmulo de artistas y lanzamientos que a la obra de un solo autor. Aún así, desempeñó un papel muy relevante para sacar el reggae de Jamaica y exportar la música isleña a nivel mundial. De hecho, Marley pasó gran parte de su vida en Londres, abriendo el camino para otros artistas en el viejo continente. La conexión inglesa es fundamental para el desarrollo y la expansión del género. El sello independiente Island Records distribuyó discos de música jamaicana en el Reino Unido en los 60, canciones que serían acogidas por los inmigrantes jamaicanos, al igual que los británicos locales, que comenzarían a hacer su propia versión del reggae. Las colonias invadían la metrópoli en forma de música. Al poco tiempo, el género también llega a Estados Unidos, con el éxito del cover de Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Con el avance de los 70, el reggae se ramifica en 4 estilos principales. El roots reggae de Burning Spear o Peter Tosh, donde ardían temas de espiritualidad, justicia social y pobreza, incendiando la resiliencia y el empoderamiento en las conciencias del oyente. El Lover's Rock de Dennis Brown o Gregory Isaacs celebraba el amor erótico. En el dub se moldeaban las versiones instrumentales de los temas de reggae, agregando efectos de sonido y técnicas que solo se alcanzaban en el estudio. Los productores y los ingenieros se convirtieron en figuras más importantes que los propios compositores. King Tubby era un electricista que trabajaba arreglando radios de los equipos de sonido, a menudo por el sabotaje de los sound systems rivales. Con el tiempo, se convirtió en ingeniero de sonido y comenzó a conjurar sus propias mezclas, donde arrancaba los vocales de los temas y manipulaba las pistas a su antojo. Enfatizando el bajo y acentuando la percusión, con mayor espacio y efectos como eco o reverb, creaba un escenario sónico amplio y resonante. A finales de los 70, Tubby se apartó de la música, pero dejó como sucesores a Prince Jammy y Scientist. De este modo, la experimentación se apoderó de los estudios jamaicanos. Productores como Lee Scratch Perry y Augustus Pablo atravesaron una nueva dimensión y dotaron a su música de una naturaleza de otro mundo. El dub se reveló crucial para el desarrollo de la música electrónica, en géneros como el drum and bass, el trip hop y el dubstep. El género más tardío que evolucionó del reggae sería el dancehall, más centrado en la pista de baile. El reggae propagó un mensaje de pacifismo, positividad y pasión, en un tiempo en el que Jamaica estaba sumida en una espiral de violencia, pobreza e incertidumbre política, así como promovió la hermandad y unidad entre razas. Sus líricas más conscientes presentaban un sonido de protesta y revolución, a medio camino entre el activismo social y la espiritualidad. De este modo, el reggae impulsó la exaltación de la identidad y la cultura de Jamaica, una pequeña isla en medio del Caribe, que sería el epicentro musical del momento, teniendo un gran impacto en la escena caribeña y en todo el planeta. Con la diáspora jamaicana comenzó la expansión de la música isleña por el mundo. El legado de Jamaica en la música occidental es inconmensurable, especialmente si se tiene en cuenta su población de apenas 2 millones de habitantes. Talking Heads, The Clash, The Police y mucho más tomaron elementos de la música jamaicana en sus canciones. La música electrónica tendría especial predilección por la cultura jamaicana. Lauren Child Reunion, when I went to Kingston, I went down to cut that as a ska record. And the musicians there said, no, ska is out. It's reggae. That's the first I heard of
That's the first time I heard the term reggae. La mayor colonia de jamaicanos fuera de la isla se encuentra en el Reino Unido. La influencia que estos migrantes tuvieron en la música británica trasciende al paso del tiempo y atraviesa diferentes generaciones. Todos estos músicos bebieron y adoraban cualquier tipo de música jamaicana, y cada generación reinterpretó esa influencia a su manera. En el corazón del Caribe se fraguaba una revolución sónica. El reggae se estableció como fuerza motriz de la escena caribeña, eclipsando al calipso y dirigiendo la mirada del mundo hacia estas islas. Para la década de los 70, el reggae estaba consolidado como género y comenzaba a ramificarse en diferentes derivados, aunque el género que asaltaría Jamaica en los años 80 sería el dancehall.